Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a esta edición de Meditaciones. Estamos al lunes 3 de agosto de la semana 18 del tiempo ordinario. La oración que nos trae la misa hoy es la misma que la de ayer domingo y es muy hermosa. Dice así: ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa la oración. Nos invita a confiar en el Señor, que renueva la obra creadora en nosotros y nos conserva los dones de su redención. Bendito sea Dios por este mensaje. Dios no nos quita nada. Dios en realidad siempre nos está brindando oportunidades. Dios es amigo de dar. Lo decíamos ayer en la liturgia, es abundante y nos da hasta saciarnos. Pero a veces el ser humano no abre su corazón, no abre su mente, no abre su alma a los dones de Dios, a la multiforme gracia que el Señor hace derramar sobre nosotros. Hoy el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo del 22 al 36, nos narra este maravilloso pasaje de que Jesús camina sobre las aguas. Jesús caminando sobre aquel mar bravío, y dice uno de los versículos: a la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense, no teman, soy yo. Este soy yo. Lo usa Jesús pocas veces realmente, pero es como recordándonos la revelación que hizo Dios a Moisés de que Él era el existente. Yo soy el que soy. Eso es lo que significa la palabra Yahvé, como los católicos llamamos a Dios según una antigua tradición que viene pues de los judíos. Recuerden que el nombre de Dios ha sido motivo de controversia entre católicos y no católicos. ¿Jehová o Yahvé? Y la tradición más antigua afirma que es Yahvé. Por lo tanto, si usted tiene una Biblia que llama a Dios Jehová, sepa que esa Biblia no es católica y lo más probable es que le falten todos los libros que las comunidades no católicas han quitado a las Sagradas Escrituras. Pero cuando leemos este pasaje, normalmente hacemos hincapié en que Jesús caminó sobre las aguas y que hizo caminar a Pedro también, y que le faltó fe, y que por la falta de fe de Pedro, este se hundió. Déjenme decirles este versículo, este pasaje, dice que entonces le dijo a Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Le entró miedo. No nos hace bien tener miedo. El miedo nos hunde. El miedo nos hace tomar en cuenta más nuestra situación que la presencia de Dios ante la que estemos o la que estamos. Por lo tanto, el miedo no es un buen amigo en este punto. El miedo hizo que Pedro se distrajera y quitara la vista de Jesús. Puso la vista sobre su pobreza, su humanidad. Dice acá que al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Es como cuando nosotros sentimos que la vida nos golpea en aquello que más nos duele, nos puede entrar también miedo. Y comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe,
¿Por qué dudaste? Estas dudas y estos miedos son los que nos apartan de recibir las gracias de Dios. Pedro podía haber llegado a Jesús caminando si no hubiera apartado su mirada de Jesús. Y es esto a donde quiero llegar, porque precisamente al comienzo de este texto se habla de un detalle en el que a veces no ponemos la atención. Dice, comenzando el versículo 22, en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él allí solo. Y solo en la madrugada, nos dice el texto, fue que ocurrió el episodio de caminar sobre las aguas. Pero ¿dónde estaba Jesús? Antes de todo esto, estaba con el Padre. Después de todo un día agotador de curar gente, de sanar gente, necesitaba volver a estar con el Padre. Y esa era la razón por la cual Jesús dejaba todo, incluso despidió a los discípulos para poder quedarse absolutamente solo, en presencia de su Padre Dios. Sube al monte a solas para orar. Recuerden que para la cultura judía, subir al monte era sinónimo del encuentro con Dios. Y Jesús hace esto. Va al monte donde se supone que no hay nadie y va a orar. Largas horas de oración siguen a un largo día de trabajo. Nosotros no podríamos hacer lo que realmente debemos hacer como cristianos si no pasamos rato con Dios, rato con el Señor. Y para hacérselo más simple, no necesita usted ni estar en un templo, que ahora están cerrados por la pandemia, ni estar en misa tampoco, porque sabemos que hay pocas misas disponibles ahora por la pandemia. Vete a un lugar apartado o enciérrate en un lugar de tu casa donde precisamente puedas estar a solas con Dios, a solas con tu Padre. Apaga el celular. Vivimos rodeados de muchísimo ruido y de muchas distracciones que el mundo nos da. Incluso las preocupaciones de la vida también son distracciones que el mundo nos proporciona. Tenemos que apartar todo esto, hacer silencio y estar con Dios, solamente con Él, hablar con Él, dejarnos amar por Él. Jesús decía siempre que Él hacía lo que su Padre le indicaba y que Él no hacía otra cosa que no le dijera al Padre. ¿Y en qué momentos le decía al Padre? Estos momentos eran privilegiados para saber qué era lo que tenía que hacer. También nosotros, cuando nos encontremos llenos de dudas, llenos de preocupaciones y de no saber qué hacer, acércate a Jesús, pídele instrucción, pídele que esté contigo, porque Él nunca te va a dejar, pero nuestra psicología a veces nos juega un juego bastante negativo. Nos hace pensar que Dios se fue, que Dios no oye, que no escucha. Y esto es realmente imposible. Dios está en todas partes, más cuando alguien lo invoca con confianza y con profunda devoción. Cada vez que tú cierras tus ojos y te pones en oración, te encuentras con Dios. Te encuentras con Dios. Eso es esfuerzo humano, porque la gracia de Dios está allí, presente, esperando por ti. Dios siempre está esperando por ti, esperando por mí, esperando por todos. Si no fuera por la oración, el hombre estaría perdido en su propio mundo, en su propio egoísmo y en sus propias miserias. La oración nos saca de nuestra miseria porque nos hace ver no lo que somos en la magnitud de nuestra pequeñez, pobreza y debilidades y fragilidades y miserias, sino que ponemos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, en el que es la sabiduría misma, en el que puede darnos instrucción para aprender a vivir en este mundo y poder llegar a la salvación, a la vida eterna. Pensemos que mientras menos oremos, menos ganas de orar tendremos. Y mientras más oremos, iremos descubriendo un mundo totalmente distinto,
Si tú sufres de estas perezas espirituales, de esta desidia, de este posponer la oración una y otra vez, solo toma la decisión de cerrar ya tus ojos al terminar esta meditación. Busca un salmo si quieres y empieza a leerlo, y las mismas palabras del salmo te irán introduciendo en este proceso de entablar un diálogo con Dios. Un diálogo porque Él te habla y tú le hablas. Y a veces estar solo en silencio es una comunicación de corazón a corazón. Pero haz de tu parte, porque Dios siempre está disponible. Con Él no hay que hacer cita. Y su línea nunca está ocupada. Por lo tanto, Él está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que tú estés en conexión con Él. Después de un día largo, después de un día ajetreado, y después de estos días en que todavía tenemos el encierro, el estar en casa por la pandemia, ora. Hay tanta gente ansiosa, angustiada, nerviosa, estresada por el encierro, pero es un buen tiempo para poder pasar tiempo con Dios, un tiempo para dedicárselo a Él. Piensa cuántas horas de tu vida no has pasado inmerso en las cosas del mundo y solo te han traído desolación y angustias. Es tiempo de dedicarle tiempo al Señor, al que todo lo puede, al que nos ama inmensamente. A veces medito y pienso, quizá Dios ha permitido que esto dure tanto para ver si nosotros vamos a cambiar y lo vamos a buscar. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.